Ok, bueno, en este video vamos a hacer una demostración de cómo pueden instalar SQL Server 2019 en sus equipos. De inicio les voy a colocar aquí las páginas y bueno, se las voy a compartir para que ustedes puedan descargar el motor de base de datos de la página de SQL Server, más la herramienta de administración que vamos a necesitar para poder instalar y poder trabajar con todas las herramientas, la creación de base de datos que vamos a necesitar en los diferentes cursos, que sería el Management Studio. Entonces aquí les voy a colocar las ligas. Bueno, para la descarga es en Server Downloads, ¿sí? Y bueno, aquí dentro de las opciones obviamente van a aparecer las opciones comerciales. Nosotros vamos a ir por las descargas que tienen una demanda libre, que no van a tener que pagar ustedes ningún costo para poder instalarlo y configurar en sus equipos. Y aquí, bueno, nos da dos opciones. Una opción que es la versión developer, ¿sí? Que esta es, como su nombre lo dice, únicamente para cuestiones de desarrollo, para hacer pruebas, no tanto para colocarlo en producción. Sí, es una versión que tiene ciertas funcionalidades similares a las versiones estándar. No, obviamente no lo podemos comparar con una versión Enterprise o una de las versiones Premium de SQL Server, pero tiene muchos de los elementos comunes y que bueno, que nos van a poder servir para realizar acciones administrativas dentro del servidor, aunque este está más enfocado a la parte de pruebas, desarrollo, ¿sí? Tenemos una versión Express, que es todavía una versión más reducida, pero que bueno, aquí sí nos da la posibilidad de colocarlo en producción. Lo vamos a utilizar cuando tengamos bases de datos pequeñas. No importa el tipo, pueden ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, pero que ya puedan estar en producción, ¿sí? Entonces estos dos sí pudieran ser alternativas. Nosotros vamos a tratar de trabajar ahorita con la versión que es un poco más completa, aunque sea de prueba. No la vamos a poder, ustedes no podrían ponerla en producción, es decir, que le instalen un servidor y que obviamente ya tuvieran aplicaciones, clientes que consuman los datos ya en un entorno real. Sí, es básicamente para cuestiones de desarrollo. Y pues ahorita en las materias que pueden hacer uso de este video, que sería fundamentos, talleres de base de datos, administración, o bueno, en este caso también los compañeros de maestría, que les va a servir el video para poder instalar, pues lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces les van a dar clic aquí en descargar. Yo ya lo tengo descargado, pero les voy a enseñar más o menos cuál es el proceso que tienen que hacer. Les va a bajar este archivo, ¿sí? Que es el archivo, ahorita yo lo voy a colocar en ubicación, ¿sí? Que es este que está aquí, el SQL Server dev.exe, es un ejecutable. Este yo lo descargué, les repito, yo ya no lo voy a estar agregando ahorita. Y les voy a mostrar que este archivo, al final de cuentas, lo único que va a hacer es un lanzamiento del instalador principal, que básicamente lo que hace es conectarse a internet para poder realizar la descarga en función de lo que ustedes escojan. Y bueno, yo aquí ya lo tengo, desde y bueno, yo ya tengo todos. De hecho tengo la versión Express, tengo la versión Developer, tengo alguna versión Enterprise por acá. Pero vean, al ejecutar, ¿sí?, nuestro archivo que descargamos de SQL Server Developer, ¿sí?, lo voy a ejecutar. Vean, lo único que nos va a mostrar es la ejecución de un instalador. ¿Sale? Y bueno, aquí en esta ventana que les va a aparecer cuando ustedes ejecuten este archivo, les va a dar tres opciones. Una instalación básica, donde agrega los componentes que comúnmente se utilizan cuando trabajamos con SQL Server. Una versión personalizada, donde ustedes pueden elegir qué componentes van a agregar a través del asistente de instalación, o pueden descargar el medio. Aquí lo que va a realizar es descargarle un ISO o un CAP para que ustedes lo tengan en su máquina y lo puedan instalar tal vez en un tiempo posterior, o lo puedan realizar la instalación en diferentes equipos, o pueden agregar diferentes instancias en la misma computadora. Aquí yo les recomendaría que descargaran la parte de los medios, porque el archivo de instalación ya lo tendrán disponible y lo podrían ejecutar por si en algún momento requieren reinstalar su SQL Server Developer o de cualquier otra versión, o por alguna razón quieren agregar características, funcionalidades, ¿sí?, y que tal vez no tengan que estar conectados en línea, porque las dos anteriores, la básica y la personalizada, lo que va a hacer es conectarse al sitio de descargas de Microsoft, donde ustedes van a configurar en base a lo que quieran agregar como componentes y servicios. Se va a conectar y en ese momento los descarga y lo instala, ¿sí? Que bueno, para algunos casos, si no queremos tener el archivo, porque tal vez se nos haga muy pesado o algo tener almacenado en nuestra computadora, pues lo podemos hacer directamente en línea.
Yo aquí le recomiendo, sí, que descarguen el medio, que lo tengan ahí disponible por si posteriormente lo quieren reutilizar para reinstalar, agregar componentes o llevarlo a otro equipo donde quieran instalar su SQL Server. Entonces yo les sugeriría hacer aquí en descarga de medio, el idioma, pues van a darle clic en español, ¿sí? El formato preferentemente es un ISO y ya ustedes lo van a descargar donde ustedes quieran, ¿sí? Yo, bueno, aquí yo ya lo tengo, sería a continuación de darle descargar. Sí, el archivo pesa más o menos 1,5 GB para tener todo lo que es el paquete de instalación completo de SQL Server Developer con todos los servicios que nos ofrece esta versión y esta edición. Entonces aquí ustedes elegirían una ubicación donde ustedes pues, perfectamente lo puedan ubicar, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya realicé ese proceso, entonces ya lo voy a omitir, ¿sí? Ya ustedes lo realizarían en la comodidad de su casa. Y bueno, vean, yo ya aquí lo tengo, es este archivo .iso. Y que bueno, este archivo .iso a partir de las versiones de Windows 8, si la memoria no me falla, ya lo podemos montar directamente como una imagen, ¿sí? Pero ahora vamos a encontrarnos con un detalle al querer instalarlo. Primero o antes de iniciar, para poder correr lo que sería el instalador de SQL Server, vamos a requerir preparar nuestro equipo, preparar nuestro sistema, ¿sí? Porque aunque aquí nos dice que es SQL Server en la versión español, tenemos que hacer algunos cambios. Entonces esos cambios básicamente son modificar la configuración de región y de idioma de nuestro equipo para que este paquete de instalación sea compatible y lo podamos ejecutar, ¿sí? Aunque nuestro Windows esté en español, si no tiene ciertas características o ciertos tipos de español asociado a una región, no nos va a permitir realizar el proceso de instalación y nos va a marcar un error, ¿sí? Entonces esta preparación nosotros la tenemos que hacer en el panel de control y en la configuración. Vean, si yo ahorita lo ejecuto así tal cual está, a ver, lo voy a abrir, puede abrir con, bueno, botón derecho, abrir con explorador de Windows, ¿sí? Lo que va a hacer es montarme aquí como si tuviera una unidad de DVD física en el equipo con el disco de instalación. Entonces aquí ya nos muestra el setup, que sería el archivo principal, y le daríamos clic en ejecutar, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar como administrador, aunque el paquete como tal se instala como administrador. Siguiente, y vean, como no hice ese cambio de región, aunque el archivo esté bien, ¿sí? Y el idioma sea en español, aparentemente no es el español que espera este componente de instalación, entonces nos marca aquí un error de que no tiene incluso el lenguaje de inglés, aunque realmente no se está refiriendo al lenguaje en inglés, ¿sí? Entonces, antes de ejecutar nuestro archivo de instalación, es recomendable preparar nuestro equipo, ¿sí? Para no tener este tipo de errores. Yo se los mostré aquí para que tuvieran en cuenta que esto es algo que les puede llegar a suceder si no hacen el cambio de la región. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues es muy simple. Primero, engrasaríamos a nuestro panel de control. Yo aquí ya lo tengo abierto. Pues el panel de control, ¿sí? Vamos a irnos a reloj y región, ¿vale? Donde dice región, y aquí lo único que vamos a realizar es cambiar el formato de la fecha y hora y del idioma a español de España, ¿sí? A lo mejor ustedes lo tienen en inglés o lo tienen en español de algún tipo, o español México, español Latinoamérica, lo tenemos que cambiar forzosamente a español de España. Entonces aquí está español de España, ese sería el primer cambio. Una vez más les insisto, al final cuando terminen el proceso de instalación lo pueden regresar a español latinoamericano sin ningún tipo de problema, o español México sin ningún tipo de problema, pero ya una vez que hayan terminado de realizar la instalación, ¿sí? Entonces ese sería el primer cambio. Yo ya voy a cerrar esto. El otro aspecto sería entrar a la configuración de su equipo, ¿sí? Entonces en la configuración, ¿vale? Yo voy a ingresar a ese punto. Bueno, aquí voy a ingresar a la configuración. Les debe de mostrar algo como lo que ahorita les va a aparecer aquí en la pantalla, ¿sí? En la configuración del sistema nos vamos a ir a hora e idioma, ¿sí? Una vez más, aquí lo hace más grande, hora e idioma, después a idioma, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que hacer es idioma para mostrar de Windows, lo vamos a cambiar igual a español de España. Lo más seguro es que lo tengan en español México, ¿sí? Esa es la configuración predeterminada, obviamente si su Windows está en español latinoamericano o México, ¿vale? Ahora, es posible que no les aparezca español de España y únicamente les muestre español México.
Entonces, si les aparece únicamente español México, lo que tendríamos que hacer es en esta misma ventana irnos a la parte inferior, ¿sí? Y en este segmento de la ventana de configuración les va a aparecer o lo van a visualizar únicamente español México, ¿sí? Aquí lo que tendrían que hacer es agregar un nuevo idioma predefinido. Si yo ya tengo, ya no tendría que hacerlo, pero se los voy a mostrar para que vean cómo es. Le daríamos agregar un idioma, ¿sí? Y aquí buscaríamos España, ¿sale? Entonces aquí nos mostraría español España, ¿sí? Vean, aquí me lo está mostrando deshabilitado porque, insisto, ya lo agregué, ya lo tengo. Ustedes lo tendrían que seleccionar y darle siguiente, y al dar siguiente lo que les va a visualizar va a cerrar estas ventanitas, y aquí en la parte inferior donde estamos en idiomas preferidos les va a mostrar un proceso de descarga del paquete. Les va a decir español de España, les va a aparecer una barra de progreso donde les muestra, ¿sí?, qué tanto ha avanzado la descarga de ese idioma para mostrar, ¿sí? Una vez que termine y que se llene su barrita en esta sección, ya les va a aparecer aquí en la parte superior español de España. Entonces tenemos que seleccionarla, y al igual que en la ventana anterior en el panel de control, posteriormente a la instalación lo podemos regresar a español México sin ningún tipo de problema, si nuestro equipo y nuestro SQL Server va a funcionar. Solamente insisto, es para la parte de la instalación, ¿sí? Posterior lo pueden regresar a la configuración habitual. Otra cuestión que debemos de considerar cuando estamos haciendo el cambio es que al hacer esa selección o ese cambio, yo por ejemplo lo tengo de español España y lo quiero cambiar a español México, nos va a marcar aquí una advertencia de que necesitamos cerrar sesión para que aplique ese cambio de lenguaje, ¿sí? Entonces aquí simplemente le dan cerrar sesión, no va a reiniciar la máquina, únicamente va a cerrar su sesión de Windows, la van a volver a iniciar y van a poder continuar con el proceso de instalación. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, yo ya lo tenía en español de España, ¿sí? Posteriormente, cuando termine de instalar, sí lo voy a regresar a español México. Ahorita lo voy a dejar así para poder hacer la instalación, porque ¿qué va a pasar si no hacemos ese tipo de cambio? Al momento de que corramos nuestro instalador, ya no nos va a marcar el error que nos marcaba ahorita con el paquete del manejo del idioma inglés, sino simplemente cuando queremos ingresar a la parte del instalador y empecemos a realizar la comprobación de las características de SQL Server, nos va a marcar un error donde nos va a mostrar que tenemos un problema con el contrato de licencia, ¿sí? Como si tuviéramos algún problema de licenciamiento con nuestro software, pero bueno, no es en tanto problema de ese tipo, sino es más que nada por el idioma, ¿sí? Ok, bueno, para continuar, ahora sí le voy a dar clic a mi archivo de ejecución, al setup.exe, que ya habíamos previamente montado como una imagen en nuestro equipo. Entonces ya sabemos que nos va a aparecer aquí como una unidad de DVD virtual. Vamos aquí, ejecutar, administrador. ¿Sí? Le damos que sí, empieza a correr. Aquí ya no me marcó el error porque ya hice el cambio en el panel de control, ¿sí? Nos van a aparecer múltiples opciones en esta ventana del centro de instalación de SQL Server. Vean, nos va a mostrar lo que es la parte de la planeación, preparar el equipo, verificar requisitos de software y hardware, ¿sí? Aquí lo pueden consultar, cuáles son los requisitos previos, los va a mandar a un sitio en internet, donde vean, les dice cuál es la cantidad mínima de memoria, de RAM, de espacio en disco, algunos dispositivos de entrada y salida. La mayoría de los equipos con los que ustedes trabajan pues, van a poder soportarlo sin ningún tipo de problema. Entonces simplemente es para cuestiones de la consulta, de la información que ustedes pudieran llegar a tener curiosidad de cuáles son los requerimientos globales del sistema, documentación de seguridad, versión, si queremos nosotros instalar la parte de la ayuda en pantalla. Aquí es básicamente información documental de lo que es el producto de SQL Server. En el que nos va a interesar a nosotros es irnos directamente a la parte de la instalación. Ahorita pues, obviamente como es un video demostrativo corto, no voy a hacer toda la explicación de todos los componentes, porque aquí pues básicamente nos va a dar la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Como instalar los diferentes tipos de servicio, instalar los servicios de reporting service o lo que sería el data tools, darle mantenimiento en la parte de poder actualizar
o una versión anterior de SQL Server 2019 a esta versión que es más reciente, o si queremos agregar o quitar características o reparar alguna instancia que por algún motivo haya sido dañada por algún proceso de instalación o algo similar. Entonces aquí lo podemos ir viendo, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a ir directamente a la parte de la instalación y vamos a ingresar a la sección que dice nueva instalación independiente de SQL Server. Aquí nos va a permitir que agreguemos instancias nuevas, entendiendo por una instancia un servidor completo de SQL Server, ¿sí? O agregar características, servicios a una instancia que ya esté previamente instalada. Entonces vamos a seleccionar la opción nueva instancia independiente, nueva instalación independiente. Ahí nos va a cargar. Si no hubiéramos hecho el cambio de región, ese que les mencionaba, ¿sí? Lo que nos iba a marcar es este punto que yo les decía sobre el contrato de licencia, si no hubiéramos hecho el cambio en la configuración, ¿sí? En esta ventanita. Entonces aquí ya lo hicimos, no pasa nada, ¿sí? Entonces le voy a dar siguiente, ¿vale? Lo primero que nos va a mostrar, se me olvidaba, aquí nos está mostrando una licencia porque es de las versiones que descargamos, y entonces aquí va a ser una licencia que nos va a incluir, ¿sí? Las versiones Developer y Express pues tal vez ya no les pida la licencia si los que lo descargan directamente del sitio, ¿sí? Y bueno, simplemente le van a dar siguiente. A continuación, vean, nos va a hacer un listado de lo que es el contrato, los términos de la licencia de software, donde nos dice básicamente lo que podemos, bueno, que no podemos hacer con el software. Obviamente, como buenos especialistas en el área de sistemas, le darían una leída completa para ver cuáles son las responsabilidades, ¿sí? Que tienen al hacer uso de su SQL Server, ¿no? Como herramienta, como por ejemplo que no lo pueden distribuir y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la parte de la garantía, algunas otras cuestiones, y obviamente les muestra informaciones por países. Si quieren continuar, pues obviamente le tienen que dar clic en aceptar. Entonces le doy a clic siguiente y le doy clic en la casilla de verificación, le doy siguiente. Aquí vean esta parte, lo que va a hacer es instalar los archivos de configuración, pero en los pasos previos, ¿sí? Hace o busca actualizaciones, ¿sí? Aquí este punto ya se lo brinco porque yo ya había instalado previamente SQL Server, ya tenía todas las actualizaciones necesarias, pero en ese punto, ¿sí? Lo que va a hacer, que aquí repito se lo brinco porque yo ya lo tengo, va a hacer una conexión al Windows Update para verificar si su sistema operativo, ¿sí? O si su propio SQL Server tiene alguna actualización que requieran ustedes instalar en el equipo para poder continuar la instalación, ¿sí? Muchas veces les marca error si es que están fuera de línea, porque esa actualización o esa búsqueda en el Windows Update las hace directamente en línea, entonces va, se conecta y verifica si para su sistema operativo hay un Service Pack o alguna actualización, alguna corrección, algún paquete necesario para poder instalar esta versión de SQL Server, o si estamos agregando características o quitando características, perdón, también nos verifica si no necesitamos SQL Server alguna actualización. Entonces ven, aquí ya me lo marco bien, ¿sí? No hay ningún problema. Si es un paso previo donde se cooperan algunos archivos de instalación al equipo, sí, que eso siempre lo va a requerir para poder descomprimir todos los binarios del SQL Server y copiarlo, instalarlo en el equipo correspondiente, ¿sí? Y posteriormente me vuelve a hacer una validación, que es en la ventana en donde estamos, que es la verificación de las reglas de instalación, que son algunos componentes que SQL Server valida para poder realizar la instalación. Entonces vean, aquí preferentemente todo nos lo debe de marcar en palomitas, si ustedes se dan cuenta, y en la mayoría de los casos así va a suceder. Les va a mostrar un warning, una advertencia sobre el firewall, porque como les repito y les he repetido en algunas ocasiones cuando les hacemos la demostración o las clases, SQL Server es un servidor que funciona bajo la arquitectura cliente-servidor. Se supone que va a estar instalado en un servidor, en un equipo con arquitectura de servidor, con un sistema operativo de servidor, que va a estar dentro de una red o una intranet organizacional, que debería estar protegido detrás de un firewall. Entonces aquí lo que nos menciona es eso, que como esta herramienta está orientado bajo un esquema cliente-servidor, ¿sí? Necesitamos asegurarnos que ese servidor que se asume que está detrás de un firewall va a permitir pasar las conexiones a través de
lo que es el firewall, ya sea el firewall organizacional, si es que tenemos equipos o software especializado para realizar esas funciones, o el propio software que tiene nuestro sistema operativo. Pues ahorita ustedes saben que su Windows pues trae un firewall integrado. Si tienen un antivirus, los antivirus pues ya la mayoría de ellos traen firewalls integrados para la protección de conexiones externas o de ataques externos o de algunas otras posibles vulnerabilidades que tuviera nuestro sistema. Entonces aquí lo que nos va a solicitar es que configuremos nuestro firewall adecuadamente para poder permitir el paso de conexiones entrantes, ¿sí?, de los clientes al servidor. Yo aquí no lo hago y se los menciono porque pues no sería el mismo procedimiento para todos y cada uno de ustedes, porque si fuera únicamente el firewall de Windows pues es hasta cierto punto fácil porque únicamente agregamos las excepciones al firewall de Windows, pero es probable que ustedes tengan antivirus o otras aplicaciones por terceros que ya no son propias del sistema operativo, y la configuración de excepciones para ese tipo de software especializados pues es diferente en cada uno de los casos, no es lo mismo configurar el firewall, ¿no?, por decir de ese de Internet Security o un Avast o algún otro antivirus que ustedes pudieran llegar a tener, ¿sí? Entonces aquí esa parte no la voy a hacer, ya ustedes verificarían, tendrían que permitir las conexiones a esos SQL Server. SQL Server trabaja con dos puertos, el 1432 y el 1433 para conexiones TCP/IP y UDP que tendríamos que configurar, ¿sí? En este caso no tendríamos tantos problemas porque el trabajo lo vamos a hacer local, ¿sí? Y si no, pues únicamente agregar posteriormente las configuraciones. En este caso, mientras no sea un error como tal, vamos a poder realizar la instalación. Entonces aquí únicamente me está marcando un firewall, me va a dejar continuar. Obviamente yo tendría que atender esta petición que me está haciendo el servidor si es que yo quiero que funcione, y si ya estamos hablando de un entorno en producción pues también tendremos que hacer lo mismo, ¿no? Garantizar que el firewall sea correctamente configurado para que SQL Server reciba las peticiones de sus clientes, ¿no?, cuando quieran hacer algo con bases de datos. Entonces aquí, bueno, no tengo problema, le doy siguiente, vuelvo a hacer aquí una verificación y me va a pedir que yo seleccione los servicios que quiero agregar a mi SQL Server. Ahora aquí pues puede haber múltiples versiones, múltiples opciones que ustedes pueden integrar en cuanto a los servicios que quieren para su SQL Server. Va a depender qué es lo que quieran hacer, ¿sí? Vean, aquí vienen muchas características que son individuales para cada instancia, ¿sí? No olvidemos que, bueno, SQL Server nos da la posibilidad de tener 50 instancias, 50 servidores completos independientes en un mismo equipo físico. Es muy difícil que eso en la práctica llegue a ser aplicable, no que yo en un equipo, en un servidor o en una computadora tenga 50 servidores diferentes de SQL Server, pero bueno, existe la posibilidad, incluso que sean de diferentes versiones y ediciones, pueden convivir hasta 50 servidores dentro del mismo equipo, ¿sí? Entonces aquí nos muestra que hay características individuales para cada servidor y hay características que se comparten entre los servidores de una versión y edición. Entonces en la parte superior de la ventana nos está mostrando los servicios que son individual para cada instancia, y en la parte inferior pues todas las características que son compartidas entre las múltiples instancias que pudiéramos llegar a tener. Entonces aquí va a cambiar un poquito. Por ejemplo, para los compañeros que estoy trabajando en taller de base de datos, únicamente necesitaríamos el puro servicio de lo que sería el motor de base de datos, ¿sí? ¿Por qué no agregamos más? Pues porque realmente para las instalaciones, para las configuraciones, para el trabajo que vamos a hacer, no necesitamos otra cosa, únicamente por los temas que se ven en la materia, pues son esos, ¿no? Motor de base de datos. Para los compañeros que están tomando administración de base de datos, necesitan el motor de base de datos y los servicios de replicación. Sí, son los que vamos a trabajar básicamente. Entonces ahí necesitaríamos esos dos servicios. Para los compañeros que están tomando conmigo procesamiento de datos, aparte de lo que es el motor de base de datos, necesitaríamos Analysis Service, ¿sí?, como servicio de análisis propio para las instancias cuando lleguemos al punto de ver bases de datos multidimensionales, ¿sí? Pero repito, solamente es para los chicos que estén tomando procesamiento de datos. Y vamos a agregar también lo que sería Integration Services en sus funcionalidades básicas, ¿sí? Integration Services es un servicio compartido, opciona para las n número de instancias que pudieran llegar a tener en sus equipos. Aquí también hay que aclarar que para las versiones superiores a 2016
Otro de los servicios que utilizaremos en procesamiento de datos, que es el Reporting Services, se descarga y se instala por separado. Entonces únicamente necesitaríamos esto, ¿sí? Para los compañeros de maestría que tal vez pudieran hacer uso de este video o de este material, pues únicamente necesitamos el servicio de base de datos, ¿sí? Porque vamos a trabajar con cuestiones de modelado conceptual de base de datos y de conexiones a través de ciertas tecnologías, ¿sí? Que bueno, no necesitamos nada más, ¿sí? Ahorita yo les recomiendo que seleccionen las funcionalidades básicas dependiendo de la materia. Obviamente ustedes están en la libertad de seleccionar todo, ¿sí? Pero bueno, pues no vamos a utilizar ahorita nada de Machine Learning, ni de Big Data, ni nada así muy sofisticado al momento, por las materias que serían lo que estoy impartiendo, que es taller, administración, procesamiento y en la maestría la materia de base de datos. Entonces, ahorita ya nada más recuerden, entonces lo recapitulo. Si es taller, únicamente es el servicio del base de datos. Si es administración, servicio y réplica. Si es procesamiento de datos, servicio de motor, replicación, análisis service, integration services. Y si es para maestría, pues únicamente con que tengamos el motor de base de datos sería más que suficiente. Bueno, independientemente, ustedes pueden instalar lo que ustedes quieran dependiendo de las características de su equipo, porque obviamente si agregan más componentes, pues van a requerir más recursos, ¿no? Disco duro, procesamiento, memoria, para estar utilizando o instalando servicios que pues tal vez ya en el momento de las prácticas en las materias pues no lo van a utilizar. Entonces agreguen lo que ustedes consideren basados en las recomendaciones que les hago. Si quieren agregar más elementos para explorar, para pruebas, pues ya eso lo dejo a su libertad. Entonces bueno, sería así. Yo únicamente voy a instalar para rápido el motor de base de datos. El proceso es el mismo, ¿sí? Entonces le damos siguiente. Y bueno, lo voy a agregar, que esto, repito, aplicaría únicamente para los chicos que estén tomando la materia de procesamiento. Voy a agregar estas dos, porque sí hay algunas ventanas donde les va a cambiar. Para los compañeros de taller, para los compañeros de administración y de la maestría, estas ventanas que van a aparecer más adelante no se van a mostrar, ¿sí? Únicamente sería esto. Entonces le voy a dar siguiente. ¿Sí? Y el nombre de la instancia, aquí vienen las partes de cómo podemos identificar a nuestros servidores. No debemos olvidar lo que les platicaba hace unos momentos, que SQL Server les da la posibilidad de tener 50 servidores diferentes, ¿sí? Entonces, de los 50 servidores, sí se recomienda, es una recomendación, es una buena práctica, que la primera instancia que instalemos tenga el nombre de predeterminado. Entonces, predeterminado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el nombre del equipo, el nombre del dominio como identificador principal, ¿sí? A partir de ahí, de que ya tengamos una instancia predeterminada instalada en el equipo, pudiera instalar otras 49 instancias, porque recuerden que podemos tener hasta 50, pero esas ya deben de tener un nombre, ¿sí? Entonces vean, yo por cuestiones de las prácticas que realizo, pues ya tengo aquí instalada mi instancia predeterminada, que se va a llamar así, MSSQL Server, es el nombre que le da a esa instancia, ¿sí? Esta versión que yo tengo es de la versión 2016, ¿sí? Si mal no recuerdo, ya la tengo instalada, ¿vale? Entonces aquí no me va a dejar instalar otra instancia que sea predeterminada. Si yo le doy clic aquí, vean, me dice que por default va a ser server, MSSQL Server de Microsoft SQL Server. Si yo le doy siguiente, pues obviamente me va a marcar un error porque ya detecta que hay una instancia predeterminada con ese nombre. Entonces le voy a dar otro diferente, simplemente lo voy a colocar así, server. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes les parezca o el que yo les indique en su momento cuando tengan que realizar prácticas de instalación. Entonces aquí va a ser server, ¿vale? Y bueno, este nombre voy a tener dos instancias, voy a tener dos servidores independientes, una instancia que se va a llamar así, que es la predeterminada, y una instancia que se va a llamar server, que va a estar formado por el nombre de su equipo, diagonal invertida, server. Entonces en su caso, si es la primera vez que lo van a instalar, les recomiendo que lo instalen con el nombre de predeterminado. A mí no me deja porque yo ya lo tengo, entonces lo vuelvo a hacer, pero con un nombre diferente. Entonces server, ahí está. Ahí está realizando el proceso. Y aquí también es algo importante, por cada servicio que ustedes agreguen a su SQL Server,
les va a crear cuentas de usuario de Windows. Esas cuentas de usuario lo que nos van a permitir es iniciar nuestros servicios, ¿sí? Los inicios pueden ser de diferentes tipos, pueden ser automáticos, pueden ser manuales. Automáticos, como aplican cuando ustedes arrancan su sistema operativo, inician sesión, en ese momento se levantan los servicios, ¿sí? A través de esa cuenta de inicio de sesión. Esa cuenta también nos va a permitir cambiar o modificar las configuraciones dentro del SQL Server o a través de algunas otras herramientas cuando realizamos cierto tipo de proyectos en particular, ¿sí? Entonces aquí también va a depender de lo que ustedes hayan elegido. Yo, por cuestiones del ejemplo, y repito, agregué más servicios de los que tal vez ustedes requieran. Yo agregué Analysis Services, Integration Services, el motor de base de datos, ¿vale? Entonces por eso me aparecen más cuentas. Si yo hubiera elegido únicamente el motor de base de datos, aquí simplemente me aparecería motor de base de datos, agente de SQL Server y el browser, que esos van en automático junto con el servicio del motor, no los puedo quitar. Esos se agregan siempre junto con el motor de base de datos. Entonces los de Analysis Services y Integration Services, esos pudieran ser extra, ¿sí? Lo estoy incluyendo para los compañeros que están tomando procesamiento y les pueda servir y vean los aspectos de configuración. Y vean, aquí les dice cómo va a ser el inicio, si automático o manual, ¿vale? Y bueno, aquí preferentemente automático para que no tengamos que manualmente realizar ese proceso de arranque del servicio, porque bueno, ya se puede ser una tarea bastante tediosa. Y bueno, solamente los dejaríamos como manuales si es que su equipo tuviera problemas de recursos, que bueno, no, tal vez no tengamos tantos recursos como memoria procesador y vemos que el rendimiento global del sistema se ve afectado por tener todos los servicios, pues únicamente los arrancaríamos cuando lo necesitemos. Pero bueno, somos de la idea de que estamos instalando un servidor en producción, pues que pues constantemente esos servicios tienen que estar disponibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí las cuentas se crean en automático, ¿sí? Se pueden asignarles un nombre, también lo podemos hacer. Las contraseñas también se las podemos, bueno, se generan automáticamente, perdón, ¿sí? Y vean, aquí se identifica porque es el nombre del servicio, signo de pesos y el nombre de la instancia, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en la ventana anterior yo le puse server a mi servidor, pues aquí me dice server, ¿vale? Cuando es la instancia predeterminada, si dice símbolo de pesos, MSSQL Server. Entonces aquí, cuando ya lo tengamos instalado, vamos a poder verificar a través del Configuration Manager, que es la herramienta de administración para los servicios, para ver el estado, características de las canalizaciones de TCP/IP, nombre y algunas otras cuestiones. Ahí voy a verlos a través de estas cuentas, ¿no? Que son las que lo inician y los vamos a poder identificar, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a dejar así, ¿sí? Esto lo podemos cambiar, no es forzosamente que se tenga que quedar. Ya posteriormente, cuando tengamos nuestra configuración y tengamos instalada, en cualquier momento podemos hacer cambios de cuentas, ¿sí? Cambios en la forma en la que inician, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a dejar así. Estas cuentas, repito, se crean en automático y nos las provee el instalador, ¿sí? Entonces le damos siguiente, ¿vale? Y aquí dentro de estos aspectos viene algo importante. Sin meternos mucho al detalle, SQL Server trabaja dos tipos diferentes de autenticación: la autenticación de confianza o denominada Windows y la autenticación mixta de SQL Server. La autenticación Windows, SQL Server confía en que el sistema operativo es el que valida al usuario a través de un inicio de sesión y un password, ¿sí? Entonces, obviamente, y una vez más, siendo reiterativos en el hecho de que SQL Server está diseñado para trabajar con servidores o con sistemas operativos del tipo servidor. Entonces, SQL Server preferentemente trabaja con Windows, donde existe el concepto de Active Directory, donde se lleva la gestión de los usuarios. Otra consideración que hay que tomar en cuenta, que SQL Server no lo vamos a poder instalar en un controlador de dominio, ¿sí? Entonces tendría que ser en otro equipo diferente a donde estuviera nuestro controlador de dominio, donde están dadas de alta todos nuestros usuarios, todas nuestras unidades organizativas y todos esos aspectos. Entonces aquí yo podría seleccionar qué usuario de Windows, ¿sí? Que estuviera en el Active Directory o que estuviera en el equipo va a ser el administrador, o si voy a manejar un tipo de autenticación mixta donde me va a permitir conexiones basadas en usuarios de Windows o con inicios de sesión propios de SQL Server, ¿sí?
Entonces aquí por cuestiones de rapidez voy a dejarle en modo de autenticación Windows, pero le tengo que indicar qué usuario de mi sistema operativo o del controlador de dominio va a ser el administrador. Entonces aquí yo simplemente lo voy a configurar de tal manera que mi usuario de Windows con el que yo estoy conectado actualmente se convierta en el administrador de SQL Server de mi instancia server, ¿sí? Porque cada instancia, repito, es independiente. Yo puedo tener 20 instancias con configuraciones diferentes, con usuarios diferentes, con administradores diferentes y con base de datos diferentes entre una y otra. Entonces aquí yo voy a agregar mi usuario actual, que es lo que va a hacer que el usuario con el que yo ahorita estoy conectado a mi sistema operativo lo va a convertir en administrador de SQL Server, ¿sí? Entonces le doy a agregar, aquí me va a mostrar, ¿sí?, el nombre del usuario. Y bueno, aquí qué otras opciones hay importantes que mostrar: los directorios donde se van a guardar los archivos de base de datos, las bases de datos del sistema, ¿sí?, las bases de datos de usuario. Ya por recomendación en entornos de producción se sugiere que los archivos de datos, es decir, las bases de datos que se generen, estén en otro dispositivo diferente a donde se encuentra el sistema operativo. Y una vez más, por el hecho de que se asume que estamos en un servidor, que en el servidor tengamos la capacidad de tener varios dispositivos de almacenamiento físicos, varios discos duros, entonces se sugiere que el sistema esté en un disco duro y las bases de datos estén en otro o en otros para mejorar el rendimiento. Entonces aquí lo pudiéramos direccionar a otro disco, a otra unidad, a otras carpetas, ¿sí?, para mejorar, repito, el rendimiento global del sistema, ¿sí? Algo que también es importante que pudiéramos saber o pudiéramos mencionar, referente a la memoria. Aquí nosotros le podemos decir cuánto espacio de memoria podemos utilizar. Ahorita está sin límite, se podría acabar un proceso toda la memoria de nuestro sistema global, ¿sí?, si es que no tenemos cuidado. Entonces aquí lo pudiéramos hacer, o cuestiones como el file stream, que el file stream se utiliza en bases de datos para guardar archivos binarios, como pueden ser documentos, pueden ser imágenes, videos, ¿sí?, con una organización o un tipo de organización de archivos específicamente diseñada para este tipo de archivos binarios largos, ¿sí? Ahorita pues realmente no lo vamos a utilizar, pero eso igual lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿sí? Entonces le vamos a dar siguiente, ¿sale? Y aquí es donde nosotros vamos a checar la configuración de análisis services. Esto solamente aplicaría para los compañeros de procesamiento de datos. Para todos los demás de taller, ¿sí?, de administración, o los compañeros de la maestría que estén siguiendo este tutorial de instalación, no les va a aparecer esto si es que seleccionaron los componentes que yo les indiqué. Entonces aquí para los compañeritos de procesamiento tendrían que seleccionar modo multidimensional y de minería de datos, y lo mismo vamos a agregar a nuestro usuario actual para que sea el administrador, ¿vale? Es lo que tienen que hacer solamente los de procesamiento. Los demás, si únicamente seleccionaron los servicios sugeridos, no les va a aparecer esta ventana. Si seleccionaron más características, les va a aparecer, ¿sí? Entonces le damos siguiente, y aquí nos va a mostrar un resumen de lo que va a realizar SQL Server, que es todo lo que va a instalar en cuanto a los directorios, ¿sí?, características compartidas, ¿sí?, todo lo que va a hacer. Entonces aquí ya sería simplemente darle clic en instalar, ¿sí? Yo ya tengo otras instancias de SQL Server, pues ya no voy a requerir hacer este paso, ¿sí? Entonces ahí únicamente darle clic al siguiente sin instalar. Generalmente ya no nos marca problemas, salvo que tengamos algún dificultad con los directorios, o que el archivo de instalación esté dañado y que no pueda acceder a alguno de los archivos binarios fuente, les marcaría algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto se va a tardar? Pues va a depender de algunos factores, de qué componentes ustedes hayan elegido al momento de la instalación, y obviamente de las características físicas de sus equipos, ¿no?, en cuanto a memoria, procesamiento, disco duro o el tipo de disco duro. Eso les va a determinar la velocidad, ¿sí? Entonces esto les va a instalar el motor. Pero lo que también se me olvidaba comentarles es que SQL Server, a partir de la versión 2014, fue la última, si mal la memoria no me traiciona, en la que lo que es la herramienta de administración, que es el Management Studio, venía integrada dentro del mismo paquete de instalación. A partir de la versión 2016 y a todas las versiones posteriores, el Management Studio, que es la interfaz gráfica, que es la herramienta con la que nos podemos conectar de manera visual, gráfica, a nuestras bases de datos, donde podemos ver las configuraciones o cambiarlas, se instala por separado. Entonces esta herramienta también se las voy a dejar aquí disponible, sí, se las voy a pasar, lo que es Management Studio,
¿sí? Entonces aquí la versión más reciente es la 18.6, entonces le pueden dar clic en descargar, les va a, valga la redundancia, descargar el archivo, ¿vale? Entonces veamos, yo ya lo tengo, sí, el SMS, SQL Server Management Studio Setup, son 560 megas, ¿sí? Yo ya lo descargué, ustedes lo descargarían, ¿sale? Y ya posteriormente que ya tengan instalado su SQL Server, el motor, porque el motor es donde crean las bases de datos, ejecutan transacciones, crean usuarios, entonces ya simplemente podríamos ir a donde hayamos descargado nuestro Management Studio e instalarlo, ¿sí? Este archivo pues no tiene mucha ciencia en cuanto a la instalación, entonces yo aquí tengo mi carpeta de SQL Server, ¿sí? Y aquí simplemente sería cosa de ejecutarlo. Y bueno, antes de seguir, ven, yo ya le había puesto aquí una pequeña pausa para que no vieran toda la parte de la instalación, que siempre sí decidí mejor instalarlo para que vean cuál era el resultado y pudieran tener la referencia. Pues aquí ya están instalados. Repito, depende esto de las opciones que hayan seleccionado. Yo ya escogí algunas, por lo que ya les he mencionado en la parte anterior de la demostración. Entonces ya con eso tenemos instalado el motor de base de datos con algunos otros componentes, si es que ese fue el caso para cada uno de ustedes. Le voy a dar cerrar, ¿sí? Y ahora sí voy a instalar el Management Studio. Únicamente le doy doble clic al instalador o botón derecho ejecutar como administrador, ¿sí? Le decimos que sí. Y esta herramienta pues no tiene mucha complicación, simplemente nos va a dar la ubicación, ¿sí? Donde lo queremos, de la versión 18.6, y le vamos a dar clic en instalar. Igual al video le voy a colocar una pequeña pausa para no ser tan largo en el tiempo que tarda en instalar, porque sí tarda unos minutos. Entonces le doy a instalar y ahorita regreso para la parte final de la demostración. Ok, entonces regresando, vean, ya terminó la instalación. Les va a decir que el proceso ha terminado correctamente, no debería de haber mayores dificultades. Le voy a dar clic en cerrar para comprobar si realmente lo tenemos instalado en el equipo. Entonces voy a ingresar al menú inicio, me voy a ir a Microsoft SQL Server, en Tools, aquí va a estar el Management Studio. Le di clic para que me cargue aquí la herramienta, empieza a mostrar, ¿sí? De la versión 18.6. ¿sí? Ahorita va a tardar un poquito porque es la primera vez que lo arranca. Y vean, no debe de mostrar algo como esto. Le voy a dar clic aquí en conectar para que vean, ¿vale? Y aquí si yo lo checo me va a mostrar mis instancias que tengo. Una instancia predeterminada, que es la que les mencionaba que ya anteriormente teníamos, y una instancia con el nombre de SQL Server. Esta es de la versión 2016, si mal no recuerdo, y esta ya es de la versión 2019. Entonces yo me voy a instalar la versión que acabamos de instalar, ¿sí? Que es la del nombre server. Le antepone el nombre del equipo, el nombre del dominio, eso siempre lo maneja así en cuanto a los nombres de identificación del servidor. Entonces, la que únicamente les muestra el nombre del dominio y el nombre de su equipo es una instancia predeterminada. La que les muestra el nombre del equipo diagonal invertida es una instancia con nombre. ¿Vale? Le doy a aceptar. Como en la configuración de seguridad, cuando realicé el proceso de instalación seleccioné autenticación de Windows, toma mi nombre de usuario, ¿sí? Entonces como usuario de administrador le doy a aceptar, y con esto vean, ya tenemos aquí configurado nuestro servidor y ya vamos a poder realizar todas las prácticas que pudiéramos llegar a necesitar, ¿sí? Entonces bueno, esta es parte del video, pues espero que les sirva y que puedan instalar su herramienta sin mayor complicación, ¿sí? Entonces seguimos en contacto para otros videos que más adelante les voy a ir subiendo sobre algunas otras demostraciones ya más adecuadas a los temas de cada una de las materias que estén cursando, ¿sí? Entonces nos vemos luego a todos, que tengan un excelente día.